Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema crucial para entender cómo funciona nuestro cuerpo y qué pasa cuando algo falla. La insuficiencia cardíaca. Vamos a usar como guía extractos de un clásico de fisiología, el capítulo 22 de Guyton, la misión. Entender qué es exactamente este fallo del corazón, cómo el cuerpo, increíblemente, intenta compensarlo y por qué a veces esas mismas defensas terminan jugando en contra. Vamos a desarmar la lógica circulatoria detrás de todo esto. Arranquemos por ahí. ¿Qué quiere decir en palabras simples que el corazón falla? Básicamente, que no logra bombear la sangre que el cuerpo necesita para funcionar bien. La causa más frecuente, como señala el texto, es la falta de riego al propio músculo cardíaco. Eso se llama cardiopatía isquémica. Ajá. Pensemos en como tuberías parcialmente tapadas que no dejan llegar suficiente combustible al motor, ¿no? Pero ojo, no es la única razón. Puede ser por problemas en las válvulas, esas compuertas internas del corazón, o por algo externo que lo apriete, o incluso por enfermedades del propio músculo que lo vuelven menos potente. Al final, el resultado es el mismo, una bomba que no da abasto. Entendido. Ahora pensemos en un golpe súbito, como un infarto. ¿Qué pasa justo en ese momento en el cuerpo? Pasan dos cosas casi al instante. Primero, la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, lo que llamamos gasto cardíaco, se desploma. Cae bastante. Cae, claro. Y segundo, la sangre que viene de vuelta de las venas se empieza a acumular, porque el corazón no la puede despachar. Imagínate un atasco en la salida de una autopista. El flujo baja y los coches se amontonan detrás. Sube la presión venosa. Un escenario crítico. Pero el cuerpo no se queda quieto, imagino. Para nada. En segundos se dispara una alarma general. Es el sistema nervioso simpático, el de lucha o huida. Ah, claro. Detecta la caída de presión y manda señales para 1. Hacer que la parte del corazón que todavía funciona se contraiga con más fuerza, como exprimiendo al máximo lo que queda. Y 2. Ordena a las venas que se contraigan, que empujen la sangre de vuelta al corazón, más rápido. Es una respuesta de emergencia total. O sea, una inyección de adrenalina natural para intentar mantener el sistema a flote. Exactamente. Es una solución rápida. En menos de un minuto puede mejorar bastante el bombeo. ¡Qué increíble! Pero tiene un costo. El corazón trabaja bajo más presión interna. Esa presión venosa que mencionamos sigue alta o incluso sube más. Es una solución temporal, de emergencia. Vale. Esa es la reacción inmediata. Pero, ¿qué pasa después? En las horas, días, semanas siguientes. ¿El cuerpo tiene, digamos, un plan B? Sí. Entra en juego una fase más lenta, más crónica. Aquí los protagonistas son los riñones y el propio corazón intentando recuperarse. Hablemos de los riñones. Parecería que no tienen mucho que ver con el corazón, pero sí, ¿verdad? Totalmente conectados. Cuando los riñones detectan que llega menos sangre, porque el corazón bombea menos, interpretan que falta líquido en el cuerpo. Como si hubiera una sequía. Claro, y hacen lo lógico. Empiezan a retener sal y agua en lugar de eliminarlas por la orina. ¿Y eso ayuda? Intuitivamente uno pensaría que agregarle más líquido a un sistema que ya está fallando es mala idea. Es una espada de doble filo, y ahí está el kit de la cuestión. Al principio, un poco de líquido extra puede ayudar. Aumenta el volumen de sangre. Eso ayuda a llenar mejor el corazón débil y a mantener la presión arterial. Ajá. Es como echarle más agua a una bomba que funciona a medias para que agarre algo, ¿viste? Si el daño al corazón no fue catastrófico, esta retención puede lograr que en reposo el bombeo vuelva a niveles casi normales. Pero ¿dónde está el filo malo de esa espada? ¿Cuándo se complica? El problema es cuando el daño al corazón es severo. Ahí los riñones siguen reteniendo líquido sin parar, porque el bombeo nunca se recupera lo suficiente como para avisarles que ya basta. Llega un punto en que ese exceso de líquido ya no ayuda, sino que ahoga al corazón. Lo sobrecarga, lo estira, lo debilita más. Y ese líquido empieza a fugarse a los tejidos. Los pulmones se encharcan, aparecen hinchazones en las piernas. El cuerpo se inunda. ¡Qué complicado! Mientras tanto, el corazón no se rinde del todo. Intenta repararse. Pueden crecer pequeños vasos sanguíneos nuevos para llevar sangre a las zonas dañadas. Y la parte sana del músculo puede ponerse fuerte, crecer
Eso se llama hipertrofiarse, para compensar. Ah, mira. Esta recuperación ayuda, pero raramente devuelve al corazón a su estado original. Queda más débil que antes. Entonces, si la compensación funciona más o menos, ¿se llega a un estado de insuficiencia cardíaca compensada? ¿Qué significa eso en la práctica para la persona? Significa que la persona, en reposo, puede sentirse relativamente bien. El corazón, con la ayuda de la retención de líquidos y los ajustes nerviosos, logra mantener un bombeo suficiente para las necesidades básicas. Pero es un equilibrio precario. El corazón está trabajando al límite, con presiones internas más altas de lo normal. ¿Y cómo se nota esa precariedad? ¿En el día a día? Se nota en cuanto se le exige un poco más al cuerpo. Al hacer un esfuerzo, como subir escaleras o caminar rápido, el corazón no puede aumentar su bombeo como lo haría uno sano. Claro. No tiene reserva. Es como un coche que anda bien en llano, pero no tiene fuerza para subir una cuesta. Aparece enseguida la falta de aire, el cansancio extremo, los síntomas de que la bomba no da más. Esa reserva cardíaca parece clave. ¿Qué es exactamente? Es la capacidad extra que tiene el corazón para aumentar su bombeo por encima del nivel de reposo. Una persona joven y sana puede bombear 3 o 4 veces más sangre si hace falta. Impresionante. Y un atleta hasta 5 o 6 veces más. Pero en la insuficiencia cardíaca, esa capacidad extra se reduce drásticamente. En casos graves, la reserva es cero. Cualquier pequeño esfuerzo ya supera la capacidad del corazón. ¿Y cómo se mide o detecta esa falta de reserva si en reposo parece todo normal? ¿Hay alguna prueba? La forma clásica es la prueba de esfuerzo. Poner a la persona a caminar en una cinta mientras se monitoriza el corazón y los síntomas. Ajá. Alguien con poca reserva se ahoga enseguida, siente un cansancio muscular brutal y el pulso se le dispara intentando compensar. Es muy evidente. Hemos hablado de cuándo la compensación funciona, aunque sea a medias. Pero, ¿qué pasa si el daño inicial es tan grande que ni los nervios ni los riñones logran estabilizar la situación? Ahí entramos en la insuficiencia cardíaca descompensada. Es cuando el corazón está tan débil que ni siquiera con toda la ayuda de la retención de líquido logra bombear lo mínimo necesario para que los riñones funcionen bien. Y se entra en un círculo vicioso terrible. Un círculo vicioso. ¿Cómo funciona eso? ¿Suena mal? Y lo es. A ver, el corazón débil no bombea suficiente. Bien. Los riñones entonces retienen más líquido. Ajá. El exceso de líquido sobrecarga y debilita aún más al corazón. ¿O no? El corazón bombea todavía menos. Claro. Los riñones retienen todavía más líquido. Es una espiral descendente. El corazón se ahoga en el propio líquido que el cuerpo retiene para intentar salvarlo. Suena realmente grave. ¿Cómo se manifiesta eso clínicamente? ¿Qué ve el médico o qué siente la persona? Lo más llamativo es la hinchazón progresiva, el edema, sobre todo en las piernas y el abdomen. Y lo más peligroso es cuando ese líquido inunda los pulmones, el edema pulmonar. Se oyen ruidos como burbujas al escuchar los pulmones con el estetoscopio. Uf, Y la persona siente que se ahoga, una falta de aire desesperante. terrible. ¿Hay forma de romper ese círculo vicioso? ¿Se puede hacer algo? Sí, afortunadamente hay tratamientos. La idea es atacar por dos frentes. Por un lado, ayudar al corazón a bombear con más fuerza. Para eso se usan fármacos como la digital, la digoxina, Ajá. que básicamente aumentan la cantidad de calcio dentro de las células del corazón en cada latido, y eso hace que la contracción sea más potente. Es como darle un empujón extra a la bomba. Entiendo. ¿Y el otro frente? Y por otro lado, hay que eliminar el exceso de líquido. Para eso están los diuréticos, que obligan a los riñones a soltar sal y agua. Los famosos diuréticos. Exacto. También es fundamental reducir la sal en la comida y controlar la cantidad de líquidos que se beben. El objetivo es aliviar la sobrecarga del corazón, sacarle peso de encima. Mencionaste la digital. ¿Sigue siendo un pilar del tratamiento o hay cosas más nuevas? Ha sido fundamental durante décadas, ¿eh? Su mecanismo, aunque complejo en los detalles iónicos, logra eso, una contracción más vigorosa. Hoy en día hay otros fármacos también muy importantes, claro, pero la digital sigue teniendo su lugar, sobre todo para controlar los síntomas en ciertos pacientes. La idea es lograr que el corazón supere ese umbral crítico de bombeo para que los riñones despierten y el círculo vicioso se rompa. Hasta ahora hablamos del corazón fallando como un todo,
pero a veces el problema está más en un lado que en el otro, ¿no? ¿Qué pasa si falla principalmente el lado izquierdo del corazón? Muy buena pregunta. Sí, puede pasar. Si el lado izquierdo, que es el que bombea sangre a todo el cuerpo, falla, pero el derecho, que bombea sangre a los pulmones, sigue funcionando bien, A ver. la sangre se atasca justo antes del lado izquierdo. ¿Y qué hay justo antes? Los pulmones. Claro, entonces la sangre se acumula en los pulmones. Tiene sentido. Exacto. Aumenta la presión en los vasos pulmonares. Y si esa presión sube demasiado, el líquido empieza a salirse de los vasos y a inundar los alvéolos, que es donde ocurre el intercambio de oxígeno. El edema pulmonar. Es el edema agudo de pulmón que mencionamos. Puede pasar muy rápido, en minutos, y es una emergencia médica gravísima, porque literalmente la persona se ahoga. Entiendo. Qué delicado. ¿Y cuál sería la situación más extrema de fallo cardíaco? La peor de todas. Sería el shock cardiogénico. Es cuando el corazón está tan mal que no puede bombear ni lo mínimo para mantener los órganos vitales funcionando, ni siquiera para él mismo. Ni para él mismo. Claro, la presión arterial se desploma, los tejidos no reciben oxígeno, y el propio corazón sufre, porque tampoco le llega suficiente sangre por las arterias coronarias. Otro círculo vicioso, me imagino. El peor de todo, sí. Bajo bombeo, baja presión, menos sangre al corazón, corazón más débil, bombeo aún más bajo, presión aún más baja. Una espiral mortal. Exacto. Es una espiral mortal si no se actúa de inmediato. En un corazón ya dañado, este ciclo puede empezar incluso con presiones que no parecen tan terriblemente bajas. El tratamiento es urgente. Medicamentos para subir la presión, para ayudar al corazón, y si es por un infarto, intentar abrir la arteria tapada lo antes posible, con cateterismo o cirugía. Volviendo al tema de la hinchazón, el edema. Aclaraste que el edema pulmonar es típico del fallo izquierdo agudo, pero la hinchazón en las piernas, ¿cuándo aparece? ¿Es inmediata también? Generalmente no. De hecho, en un fallo agudo de todo el corazón, al principio la presión en los capilares de las piernas podría incluso bajar. Ah, mira. Sí, porque la caída de la presión arterial es muy grande, más grande que la subida de la presión venosa central. La hinchazón periférica, piernas, tobillos, abdomen, es más bien un signo de fallo cardíaco crónico, o que lleva ya unos días instalado. Entiendo. Y la causa principal es esa retención de líquido por los riñones que se va acumulando día tras día. Esa es la clave. Repasemos rápido por qué los riñones retienen tanto líquido en esta situación. ¿Cuáles son las señales? Son varias señales de alarma que convergen sobre el riñón pobre. A ver, les llega menos flujo sanguíneo. 1. El sistema nervioso simpático les dice ahorren, ahorren. 2. Se activan hormonas como la renina y la angiotensina que les ordenan retener sal y agua directamente. 3. Y otra hormona, la aldosterona, refuerza esa orden de retener sal. 4. Incluso, la hormona antidiurética ADH se activa para retener más agua. Es un bombardeo de señales para que no se escape ni una gota. Pobres riñones. Pero el cuerpo tiene algún freno para eso, ¿no? Mencionaste algo de péptidos natriuréticos. ¿Cómo funcionan? Exacto. Son como la contrapartida, el freno. Cuando las paredes del corazón se estiran mucho por la sobrecarga de volumen o presión, liberan estas sustancias ANP desde las aurículas, BNP desde los ventrículos. Ajá. Y estas van a los riñones y les dicen, «Hey, paren de retener, suelta sal y agua». Son un mecanismo de defensa natural para aliviar la congestión, para intentar compensar. ¡Qué bueno que exista eso! Sí, de hecho, medir los niveles de BNP en sangre ayuda mucho a los médicos a saber si alguien tiene insuficiencia cardíaca y qué tan grave está. Es un marcador útil. Fascinante cómo el cuerpo tiene estos sistemas y contrapesos. Ahora, antes mencionaste que el edema pulmonar también puede volverse un círculo vicioso mortal, especialmente en alguien que ya tiene problemas. ¿Cómo ocurre eso? Suele pasar en alguien que ya tiene el corazón tocado, digamos con insuficiencia crónica compensada, y sufre una sobrecarga extra, un esfuerzo, mucho estrés, una infección. Vale. Entonces, el ventrículo izquierdo débil no puede manejar esa sobrecarga extra. La sangre se acumula en los pulmones, sube la presión capilar pulmonar y se filtra líquido a los alvéolos. Esto dificulta respirar y baja el oxígeno en sangre. Hasta ahí lógico. Pero acá viene lo peligroso. La falta de oxígeno debilita más al corazón. Y ojo, dilata los vasos sanguíneos del resto del cuerpo. Dilata. ¿Por qué? Es una respuesta a la falta de oxígeno en los tejidos periféricos. Pero el efecto neto es que más sangre vuelve al corazón desde la periferia. Ah. Y eso empeora la acumulación en los pulmones. Exacto.
Más retorno venoso, peor congestión pulmonar, más líquido en alveolos, menos oxígeno, más debilidad cardíaca y vasodilatación. Y vuelta a empezar. Es una cascada rapidísima que puede ser fatal en menos de una hora si no se corta. Increíble la velocidad. El tratamiento imagino que es igual de urgente. Atacar rápido. Absolutamente. Hay que romper el ciclo ya. A veces se ponen torniquetes en brazos y piernas para reducir la sangre que vuelve al corazón temporalmente. Mira vos. Dar diuréticos potentísimos por vena para eliminar líquido rápido. Dar oxígeno a tope. Y administrar fármacos para fortalecer el corazón lo antes posible. Es una carrera contra el tiempo. Un tema que me llamó la atención en las fuentes es que no toda la insuficiencia cardíaca es porque el corazón bombea débilmente, con poca fracción de eyección. Mencionaste otro tipo. ¿Podemos profundizar un poco? Sí, claro, y es muy importante porque es cada vez más común. Es la llamada insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Se abrevia ICFP, con P de preservada. Ok, ICFP. La fracción de eyección, recordemos, es el porcentaje de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Lo normal es más del 50-55%. En insuficiencia clásica, la que todos teníamos en mente, que ahora llamamos ICFR con R de reducida, esa fracción baja, el corazón bombea flojo. Y en la ICFP, si la fracción es normal, si expulsa un buen porcentaje, ¿dónde está el fallo? El problema no es tanto la fuerza de contracción, la sístole, sino la capacidad del corazón para relajarse y llenarse bien entre latidos. Es un problema de la diástole, del llenado. O sea, no se llena bien. Exacto. A menudo el músculo cardíaco está engrosado y rígido, como una pared dura. Piensa en una hipertrofia, pero hacia adentro, que achica la cavidad. No se expande bien para recibir la sangre que le llega. Entiendo. Entonces, aunque expulse un buen porcentaje, la fracción de eyección es normal o casi normal, lo hace de un volumen inicial que es más pequeño. Por lo tanto, el volumen total bombeado en cada latido, el volumen sistólico, puede ser insuficiente para las necesidades del cuerpo, sobre todo durante el esfuerzo. Es como intentar llenar y vaciar una botella de plástico rígida y pequeña en lugar de una bolsa grande y flexible que puede expandirse. Exactamente esa es la idea. Muy buena analogía. Y este tipo de insuficiencia, la ICFF, es muy frecuente hoy en día, Más del 50% de los casos en algunos registros. Más de la mitad. Sí, sobre todo en personas mayores, más en mujeres que en hombres, y muy asociada a la hipertensión, la diabetes, la obesidad, lo que a veces se llama el síndrome cardiometabólico. Entiendo. Es crucial entender que la insuficiencia cardíaca es un síndrome con varias caras, no una sola enfermedad. Y muchos pacientes avanzados tienen problemas tanto para contraerse como para relajarse. Muy claro. Y ya para cerrar, una última paradoja que mencionaba el texto. Puede haber insuficiencia cardíaca incluso si el corazón bombea mucha sangre, más de lo normal. Alto gasto. Parece totalmente contradictorio, ¿verdad? Pero sí, existe la insuficiencia cardíaca de alto gasto. El texto da un par de ejemplos interesantes. A ver. Uno es una fístula arteriovenosa. Imagina una conexión directa, como un cortocircuito, entre una arteria importante y una vena importante, que se salta toda la red de capilares pequeños. Ok. ¿Y eso qué hace? Pues que la sangre encuentra un atajo de bajísima resistencia para volver al corazón. El retorno venoso es masivo. El corazón, aunque esté sano y fuerte, se ve desbordado intentando bombear todo ese volumen extra que le llega sin parar. Se sobrecarga. Se sobrecarga totalmente, trabaja a tope, el gasto cardíaco es altísimo, pero no tiene reserva, está al límite de su capacidad. Es una forma de fallo funcional por sobrecarga extrema de volumen. Wow. ¿Y el otro ejemplo? El otro es el beriberi, que es una enfermedad por falta de vitamina B1, tiamina. Ah, sí. Esta falta de vitamina debilita un poco el músculo cardíaco, sí, pero además causa una gran dilatación de los vasos sanguíneos periféricos y hace que los riñones retengan líquido. La combinación hace que, a pesar de un corazón algo debilitado, el retorno venoso sea muy alto y el gasto cardíaco final sea elevado. Otra vez, el corazón está sobrecargado. Vaya recorrido hemos hecho. Empezamos con la definición simple de fallo cardíaco y hemos visto las respuestas heroicas, pero a veces contraproducentes del cuerpo. Los nervios simpáticos, los riñones reteniendo líquido.
Vimos cómo se llega a la compensación, ese equilibrio precario, y a la peligrosa descompensación con su círculo vicioso. El shock cardiogénico como el extremo. Así es. Y exploramos las distintas caras del problema. El fallo izquierdo y el riesgo de edema pulmonar, la diferencia entre bombear débil, ICFR, y llenarse mal, ICFP, e incluso esta forma paradójica de fallo con bombeo excesivo. Exacto. Lo que queda claro es que no es solo un problema del corazón, aislado. Es una interacción complejísima entre la bomba cardíaca, todo el sistema circulatorio, los riñones que manejan los líquidos y sales, y el sistema nervioso y hormonal que intentan orquestar todo. Sin duda. Cuando ese equilibrio delicado se rompe, por la causa que sea, las consecuencias son serias y afectan a todo el organismo. Y aquí una última idea para reflexionar que me surge de todo esto. Hemos visto cómo el cuerpo compensa agudamente, de forma bastante drástica a veces. Pero, ¿cómo podrían factores crónicos de nuestro estilo de vida, la hipertensión mantenida por años, el azúcar alto constante de la diabetes, la obesidad, ir desgastando esos mecanismos de compensación poco a poco, de forma silenciosa? Interesante. Podrían estar preparando el terreno, digamos, debilitando la reserva funcional del corazón y los riñones sin que nos demos cuenta, hasta que un día, ante un estrés adicional, el sistema ya no da más y aparece la insuficiencia manifiesta. Es una excelente pregunta. Médicas, quizá no tan obvias como una fístula gigante, podrían estar sometiendo al corazón a una sobrecarga circulatoria silenciosa pero continua, llevándolo al límite de su capacidad funcional, no porque sea intrínsecamente débil, sino porque el sistema le exige demasiado. Plantea una visión más amplia, ¿no? Exacto. Nos deja pensando en la increíble pero también vulnerable capacidad de adaptación de nuestro cuerpo y cómo factores que parecen lejanos pueden impactar en el corazón a largo plazo. Una exploración fascinante de los límites de la fisiología.